Hasta Jesús lloró, ¿no? Jesús incluso lloró. Lloró en Jerusalén antes de entrar por última vez a Jerusalén. Y fueron lágrimas de impotencia porque Israel no sabía lo que le venía encima y muchos no se daban cuenta que el que bajaba en ese pollino, que gritaban Hosana, 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 poco después iban a señalarlo, crucificarlo, crucificarlo. Lloraba de impotencia. Otra vez Jesús lloró también ante la tumba de su amigo Lázaro, con lágrimas de compasión, al ver que un amigo tan cercano, tan íntimo, como sus hermanos le habían ido a llamar, aquel que tanto amas, que es nuestro hermano aparte, está gravemente enfermo, ven urgentemente a ver qué podemos hacer por él. Y obviamente Lázaro murió y Jesús fue 4 días después, y cuando fue al cementerio pues, tuvo tal compasión que lloró. Y la tercera vez que Jesús lloró, que está registrado en la Biblia, posiblemente lloró más veces, cuidado, es en el huerto de Getsemaní, ante los horrores de la cruz, que eran lágrimas también de pasión, ¿no?, de lo que le venía encima. Entonces vemos a Jesús también que era un hombre bienaventurado porque lloraba, ¿no? Se puede llorar, como decíamos, por compasión, lloras de alegría también, ¿no? Lloras porque te ha ocurrido algo que te ha superado, ¿no? Y si vamos a los hermanos de los Corintios, vamos a 1 Corintios, a la iglesia de los Corintios, donde el fundador fue Pablo. El apóstol Pablo fue el fundador de la iglesia de Corintios. En la iglesia de Corintios, capítulo 1, pues era una iglesia bien peculiar. Era una iglesia con abundantes problemas. Dice que cuando tenían problemas entre la congregación, entre hermanos, en vez de arreglarlo entre ellos, iban ante los jueces incrédulos. Se denunciaban unos a otros. Había pleitos económicos, familiares. Y Pablo pues escribe porque algunas personas, incluso algunas mujeres que asistían a la congregación de Corintios, que habían ejercido la prostitución, y una señal que habían ejercido la prostitución era que se rapaban el pelo. Entonces el apóstol les aconsejaba que a estas mujeres que habían ejercitado la prostitución y tenían el cabello rapado, se le diese un velo para que la gente no andaría diciendo, mira, esta hermana viene de tal sitio, tal. Se ponían un velo, ¿no? Entonces, cuando la mujer tiene cabello, pues no había esa necesidad de cubrirse la cabeza, ¿no? Entonces la iglesia de Corintio, que fue pastoreada por el apóstol Pablo, cuidado, no era un apóstol menor. Y dice así en el capítulo 1 de Corintios, 1 Corintios 1:4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Amén. Primero les da gracias. Damos gracias a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas cosas fuisteis enriquecidos en Él. Todos hemos sido enriquecidos en Él. En toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os faltó en ningún don. En la iglesia de Corintios había esas pugnas internas, separaciones. Unos se identificaban 100% con Pablo, pero otros no les gustaba, preferían escuchar a Cefas. Otros se identificaban más con Apolos, ¿no? Y tenían sus preferencias. Eso hacían grupitos en la iglesia, era un problema. Hacían sus pequeños grupitos, ¿no? Hoy predica Pablo, vamos a la congre. Hoy Cefas, no, hoy no. Y hacían sus pequeños grupitos ahí, ¿no? Y eran unos grupos que no edificaban nada a la congregación, ¿no? Incluso hubo un caso grave en la congregación de Corintios de inmoralidad, donde incluso Pablo decía, parece que ustedes actúan peor que los incrédulos.
una persona de la cumbre tenía relaciones sexuales con su madrastra. Y como que ahí estaba el hombre, ¿no? Y Pablo entonces dijo, este hombre que tiene esa conducta tan desordenada debe ser disciplinado, incluso dijo, sacarlo de la congregación. Pablo le dijo, a ese perverso sacarlo de la congregación, ese que se está acostando con su madrastra. Pero lanza otra carta y después de un tiempo, y parece que se arrepiente. Y Pablo escribe y dice, mira, admitirlo a ese hombre, volverlo a admitir a la iglesia, ahora que se arrepiente, no antes. Sin confrontación no se va a cambiar nada. Si el pecado no te confronta, si el Espíritu Santo no te confronta a ese pecado, tú vas a seguir haciendo lo mismo siempre. Porque te has acostumbrado a hacer eso. Te has acostumbrado. Si usted antes de conocer a Jesús fue un inconstante, un impuntual, ahora su área de debilidad tendrá que trabajar para cambiar, porque sigue siendo un creyente y sigue siendo un impuntual y un inconstante. Entonces, ¿de qué te ha valido tu nuevo nacimiento? Tú naces del agua del Espíritu, das un paso. Muy bien, nací de nuevo, Cristo vino a mi corazón, soy creyente, empiezo a leer la Biblia, empiezo a ir a los cultos, empiezo a escuchar las alabanzas, empiezo a hacer estudios bíblicos, gloria a Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Pero ahora tienes que empezar a cambiar tus áreas de debilidad. Esas áreas de debilidad empiezan a ser confrontadas. Antes era un inconstante, sigue siendo un creyente, pero inconstante. Entonces, ¿qué cambios estás haciendo en tu vida? ¿Qué cambios estás haciendo en tu vida? ¿A qué estás jugando? ¿A la religión evangélica? Es que te tiene que confrontar esto, te tiene que hacer sentir mal para cambiar. Es que si no hay una confrontación, uno no se da cuenta y no cambia. A mí desde pequeño, aunque yo no tuve una vida recta, sino una juventud loca, me enseñaron a llegar puntual. Me convertí, esa área no tenía que cambiar, porque era puntual, incrédulo, y ahora soy puntual siendo un creyente. Esa área está bien. No tengo que cambiarla, porque es una área que está bien. Pero si tú eres un impuntual, un inconstante, un mentiroso compulsivo, llevas tiempo en la iglesia, leyendo la Biblia, no puedes tener 5 años, 6 años, 7 años, 4 años, y esas áreas siguen igual. Hay que salir de la droga, y hay que salir del alcohol, y ¿qué haces ahora? ¿Me estás entendiendo, iglesia? ¿Estás siendo confrontado? Entonces, uno tiene que pensar. Esas áreas son de mi vieja naturaleza. Yo tengo una nueva, pero trabajo con la vieja siempre. Entonces los cambios nunca vienen. Por los años tampoco, no cambias. Entonces esas debilidades usted las deja ahí como diciendo, no importa, todos lo hacen. Entonces, si usted es tendente a la crítica, se convierte, entonces se hace un hábito. Si usted no trabaja y lo confronta, usted dirá como algunos dicen, es que yo soy así. Así, pues cambia. Amén. Si eres así, cambia. Porque así no vas a ningún lado. Porque Jesús dijo que tenemos que ser sal y luz. No digo que seas un impuntual o un rebelde o un criticón, no. Sal y luz. Y si no estás siendo sal y luz, tienes un gran problema. Que estás perdiendo tu tiempo en el Evangelio. Y no te has dado cuenta que el tiempo que pierdes ya nunca vuelve. Y tienes que recuperar ese tiempo y hacer las cosas mucho mejor que las que haces. Incluso vemos a hermanos y hermanas con muchos años que hermanos de muy poco tiempo lo superan en todo. En ganas de servir, en ganas de orar, en ganas de congregarse. El viejo ya viene ya.
A ver qué dirá el pastor hoy. El jovencito viene, ay Señor, háblame hoy, que quiero cambiar. ¿Cómo es esto? Esto pasa en las congregaciones de Corintios, obviamente, ¿no? Todo lo pasaba en Corintios. Estos Corintios, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión, Señor, ¿en dónde yo estoy ubicado en todo esto? ¿En dónde yo estoy ubicado? ¿Qué pasa con mi vida cristiana? ¿Qué, con el tiempo que llevo, por qué estoy dando tan pocos frutos? ¿Por qué los cambios que yo hago son tan leves y superficiales? Y paso que doy para adelante, doy 3 para atrás. Y veo que el Evangelio en mi vida no está haciendo los frutos que la Biblia dice que yo tengo que dar. Amén.